Regresamos al Living de Ciudad U y hoy vamos a hablar de una cuestión climática interesante. Estamos con Inés Asís para empezar a hablar de la ola de calor, no acá puntualmente, sino en Europa. ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es el cambio climático? Y también cómo repercute eso aquí en América Latina. Bienvenida, Inés, ¿cómo estás? Muchas gracias, Coti, siempre es un gusto estar con ustedes. Bueno, Inés, empezamos a hablar de esto y también de ver cómo este cambio climático y esta ola de calor impacta en Europa, impacta en América Latina, en las finanzas, en el ambiente. ¿Cómo se está analizando esto? Sí, partamos de la base que es obvio que en verano en cada hemisferio, norte o sur, calor va a ser. Y ha habido históricamente distintos periodos donde la temperatura ha sido relativamente más alta. Lo que es nuevo de este proceso que estamos viendo hoy en Europa es la persistencia y la intensidad. Esto sí es la primera vez que lo vemos en el mundo, que tenemos evidencias de, ya llevan 3 olas de calor, lo que no ha sido habitual, no es normal. En particular, tuvieron una ola de calor en mayo, una en junio, acaban de pasar la tercera y está previsto una en el mes de agosto. Son 4 olas de calor con temperaturas extremas. En Francia han llegado a casi 43 grados, perdón. Claro, que para Francia es como una temperatura claro, nunca vista. Exacto, esto es lo nuevo. Entonces uno se pregunta primero qué lo causa y cuáles son las consecuencias. ¿Qué es lo que aparentemente lo está causando? Y esto interesa mucho desde el punto de vista del continente americano para poder comenzar a prever lo que nos puede suceder a nosotros en el próximo verano. Y en realidad el factor que está ocasionando el aumento de temperaturas en Europa son los vientos que provienen del Sahara. Entonces la pregunta es, ¿pero cómo? Los vientos que vienen del África ha sido algo que Europa siempre ha tenido que padecer. Sí. Exacto. Lo que es distinto en los últimos años es que dado que el Polo Norte es la región del mundo que está de alguna manera sufriendo en mayor grado el calentamiento global, es bien sabido, lo vemos en documentales, son muchas las investigaciones que están analizando esto. La región norte de Europa, dada la baja presión, está de alguna manera atrayendo cada vez más los vientos del África. Y en vez de, al conformarse estos centros ciclónicos y anticiclónicos, los vientos que provienen de África no siguen una tendencia lineal, sino que se abren. Una corriente va al este de Europa, que también para ellos esto es muy nuevo, muy atípico, y la otra corriente al norte. Esas son las causas. Uno puede extrapolar esto a América Latina y bueno, en esencia nos ha pasado algo en el mes de enero parecido a esto. Y estamos viviendo también un julio atípico, ¿no? Claro, con una sin temperatura lugar a diferente. dudas, pero no de la manera, no se cree hasta ahora con las evidencias que tenemos de que pueda impactar de la misma forma en América Latina. ¿Por qué? Porque en la Antártida no se está viviendo el mismo proceso con de la manera tan extrema que están viendo en el Polo Norte. Inés, y te pregunto sobre las consecuencias, porque nosotros como que creemos que las consecuencias son solo a nivel ambiental y también vemos cómo lo que es el problema ambiental, los ciclones, la cantidad de desastres naturales que hay, afectan también a la salud, a la cosecha. ¿Cómo es cada una de estas consecuencias que se ven aparejadas? Claro, lo primero que uno observa es que cuando tenemos varias olas de calor, bueno, en la primera ola los efectos no son muy notables porque de alguna manera la tierra está húmeda y parte de la energía del sol se utiliza naturalmente y la tierra se seca. Ahora, después de la segunda o tercera ola, que no hay, después de un periodo de sequía, que el suelo no tiene humedad, impacta directamente sobre la superficie terrestre.
y impacta sobre los individuos. Entonces, lo que es atípico, quizás el hecho más grave, la consecuencia más grave que estamos viendo de este proceso en Europa es la cantidad de muertes que está generando. Ya ha superado las 300 muertes y no ha finalizado el verano. Están esperando una ola más. Entonces, esto sí es algo que desde la ciencia lo venimos estudiando, la relación entre cambio climático y salud, pero de alguna manera no está internalizado en los individuos y en los gobiernos también, en términos de impactos sociales que pueden generar. Sí están más vistos los impactos económicos. Bien. Entonces, vos tenés un aumento de la temperatura y sabés que vas a tener restricciones con los servicios de agua potable, con el riego por la sequía, vas a tener también impactos en la energía. Eso es lo más estudiado. También está estudiado los efectos de las sequías. ¿Sí? El hecho de que se nos va a reducir la producción agropecuaria, y la producción agropecuaria es la base de la producción de los alimentos. Todo esto está más estudiado. Lo que desde hace poco tiempo empezamos a estudiar en términos de causa y consecuencia de manera más detallada es el tema de los incendios. Sí. Porque ligado a las olas de calor y a estas situaciones extremas de sequías de los territorios, los incendios también comienzan a aparecer de manera mucho más frecuente, más intensa, y alguien puede decir, bueno, pero hemos tenido incendios en California, en España. Sí, pero cada vez son peor y afectando Pero cada más vez son peores, y es un resultado de todo este proceso también. Entonces, acá también es donde uno tiene que insistir sobre los en los gobiernos. Sí, totalmente. Porque van a tener que extremar las políticas de prevención. Inés, así es, muchísimas gracias, nos diste un panorama completo y también lo nuevo para lo que tenemos que preocuparnos e insistir a los gobiernos en que se preocupen sobre lo que está pasando con el clima en Europa y también aquí en América Latina. Gracias, Inés. Bien, no, a ustedes, Coti, a toda la producción, gracias. Nos quedamos